Fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que la organización criminal de Los Chapitos recibía órdenes del ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Bueno, órdenes, dinero, financiamiento, todo eso. El vínculo más fuerte que teníamos detectado, o que teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de Los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. Solo eso, pues solo eso, ¿no? En la historia de las organizaciones criminales, las alianzas son claves para la distribución de drogas en México y distintas partes del mundo. Ejemplo, el matrimonio entre el Mencho y Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, significó un convenio que fusionó una red de lavado de dinero entre los hermanos de La Jefa, conocida como los Queenies, aunado a la fuerza operativa del Mencho. Esto llevaron al ascenso materialmente al cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación se fortaleció hacia el final del sexenio de Peña Nieto, pero sobre todo en el sexenio de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador. Esto los posicionó como los precursores de la distribución de drogas sintéticas a través de vínculos con farmacéuticas chinas. La clave de su incursión, la incursión de los cárteles, es por su presencia en las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá, además del control de puntos estratégicos como el Océano Atlántico y el Pacífico. Históricamente, el uso de la violencia y las alianzas entre grupos criminales lograron el desplazamiento de cárteles dominantes como fueron el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, surgiendo en nuevas facciones criminales que actualmente lideran el país con distribución de sustancias. Bueno, la presidenta, eso sí, negó hoy que Estados Unidos entregó evidencias de las acusaciones hacia Rubén Rocha Moya. Bueno, todavía no las ha entregado, todavía no se cumplen los 60 días. Pues dice, no hay un plazo legal para su detención. No lo hay, pero presentarán las pruebas en menos de 60 días o habrá un acuerdo para más allá de los 60 días. Pero Estados Unidos no puede mandar solo lo que mandó porque debe de haber más fundamentos. Y eso sí, lo que mandó no es un papelito, como dicen. No es un papelito. Entiendo que no les gusta lo que mandaron, pero no es un papelito solamente. No hay plazo. No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso, lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición. Bueno, preguntas ahora qué hacerse, ¿va? Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Bueno, querido Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Saludo para ti, para todo el auditorio que nos ve. A ver, de entrada déjame hacerte dos preguntas, así para que luego hablemos de lo que significó esta, pues por decirlo de alguna manera, alianza entre el Mencho y los Chapitos, y si el gobierno del Estado y el gobierno federal no sabían de esta alianza, y entonces va de nuevo, ¿hay indicios o no hay indicios de que estuviera ligado el gobernador con licencia a estos elementos de la delincuencia organizada? Pero antes te pregunto uno, ¿hay plazo o no hay plazo? Uno. Y dos, para que aquí viene la otra pregunta, el si hay plazo o no hay plazo, es lo que se entregó a México, ¿es cualquier cosa? Adelante, Alberto. Muchas gracias, Javier. Mira, el plazo que se tiene son los 60 días que establece el Tratado de Extradición. Aquí lo que hay, como lo hemos comentado contigo aquí, es una solicitud, vamos a decirlo, de prisión preventiva para poder investigar. Quizás lo que no le gustó a la presidenta, pues sin duda son las pruebas que en su momento le ha de haber
presentado de manera presencial Mark Mullen, el secretario de Seguridad Interior. De ahí ha venido también estableciéndose esta perspectiva de utilizar el discurso que es una oficina del Departamento de Justicia o una oficinita, como lo ha venido comentando la presidenta. No, es la Fiscalía del Sur de Nueva York, que creo que es bien importante señalarlo al auditorio, y creo que en este sentido quien debería de llevar el discurso netamente de toda esta situación procesal, pues debería de ser, o en todo caso, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, o en su defecto, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunción con la Fiscalía General de la República, pero desgraciadamente no les gustó lo que se les presentó y sin duda es este afán de seguir topando con pared, porque al final, independientemente de lo que comentó Sara Carter, de que se habla de una muy buena colaboración con las entidades mexicanas, una perspectiva muy importante, pues sin duda es que donde topa con pared la colaboración es en la entrega de los políticos del partido. Entonces creo que ahí, sin duda, independientemente de los plazos, creo que esperaremos quizás a que llegue el verdadero juicio de extradición, el cual puede durar bastantes años, pero que sin duda mostrará claramente la defensa férrea que tiene el gobierno federal de estos políticos que están implicados en temas de delincuencia. Podríamos estar, digamos, Estados Unidos tendría que presentar más pruebas, pero las pruebas que presentó son insuficientes, Alberto. Mira, en este sentido, la valoración, pues obviamente deben de tener tanto la Fiscalía General de la República, que es quien tendría que ejecutar de manera procesal, porque la ventanilla de ingreso es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en estas circunstancias, pues yo creo que también se están dejando llevar por un tema netamente de protección ideológica, no necesariamente un tema jurídico. Aquí lo importante quizás es estirar la liga un poco más hasta donde pueda alcanzar la defensa y en todo caso, si viene ya la petición formal de extradición, en el juicio de extradición, entonces sí, pues ya no quedará otro remedio más que litigarlo directamente en los tribunales mexicanos, pero que claramente muestra que lo que se presentó quizás en algún momento en la ventanilla de la Secretaría de Relaciones Exteriores no gustó, y por el otro lado, lo que cambió y dio el viraje de 180 grados a la relación con Estados Unidos, pues fue aquella visita a Palacio Nacional del funcionario de Seguridad Interior del gobierno estadounidense. Sí, porque al siguiente domingo se viene un discurso terrible, digo terrible en el sentido del tono por el que se había tenido, y el martes salió la famosa carta, fue un poquito fuera, mucho fuera de lugar de parte de López Obrador, ¿no? Sí, sin duda. Mira, aquí el tema fundamental es seguir protegiendo, seguir teniendo una defensa totalmente mezclada con aspectos de soberanía. Realmente el tema ni siquiera tendría que estar pasando por esa arena, Javier. Tendríamos que estar hablando netamente de terminología jurídica que muchos de los abogados expertos en extradición tendrían que estar analizando, y sobre todo en este caso, si el gobierno mexicano no los tiene, tendría que recurrir precisamente a este tipo de especialistas para que se les dé, porque en todo caso, si no lo están viendo desde esa alternativa, pues sin duda lo que estamos viendo claramente es una protección, una barrera que están poniendo para proteger sin duda a Rubén Rocha Moya, en todo caso a Dan Augusto López y todos aquellos políticos que se menciona que tienen algún tipo de cuentas con el gobierno norteamericano. Sí, bueno, ahora entremos a la otra parte. Dice que tenemos esta información, cuando se habla de Chapitos y el Mencho se habla en pasado, Alberto, o sea, quiere decir que había sido antes, en el sur de Sinaloa. Aquí la pregunta es, estamos hablando de hace 2, 3 años o un año, bueno, a partir del tema del Mayo, ¿no? Pero aquí la pregunta, Alberto, es, ¿no sabía nada el gobierno del Estado? Porque el gobierno del Estado parece que estaba en medio de la nada, ¿no? O sea, todo lo que pasaba a su alrededor o no lo veía o era ajeno a lo que pasaba. Es muy difícil entender eso. Era ajeno u omiso, que también podemos agregarle a estas perspectivas. ¿Por qué? Porque sin duda al momento en el cual desde el año 2021 estamos viendo todo este tipo de problemática, esta, vamos a decirlo, preferencia que tenía el gobierno del Estado por esa facción del cártel de Sinaloa, pues sin duda nos muestra
que claramente había algún tipo de preferencia. Aquí un aspecto muy importante, pues obviamente ha sido todo aquello que ha sido hackeado por Guacamaya Leaks, que de alguna manera ha venido sacando algunas informaciones al respecto, y por el otro lado, pues bueno, al final lo que comentó el día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en torno al tema de la alianza que venía desarrollándose entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, pues se remonta a informaciones del año 2024, en el cual pues de Nayarit fueron sellando poco a poco este tipo de alianza estratégica, que de alguna manera dentro de la literatura criminal se llama alianza transaccional, porque de entrada, pues número uno, presenta perspectivas de flujo financiero, por el otro lado hay una transferencia de personal, lo cual habló el propio secretario, el intercambio logístico, que es fundamental, sobre todo el establecimiento e intercambio de rutas y sobre todo material bélico. Y creo que un aspecto muy importante que sin duda se nos está viendo, el vínculo personalizado. El Mencho era quien llevaba directamente este tipo de alianzas, no tenía ninguno de sus lugartenientes trabajando esta situación, Claro. y en todo caso, pues una territorialidad que era acotada, únicamente al sur de Sinaloa, que era la parte que manejaba en todo caso el cártel. Oye, ¿lo tendría que saber el gobernador? Pregunto, con toda la información que se tiene de inteligencia en el Estado, ¿lo tendría que saber la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tendría que informarle al gobernador? Porque con esto vamos a lo mismo del principio. No hay indicios de que tenga relación Rubén Rocha con el crimen organizado. Tendría que haberlo sabido, informado, y en todo caso, pues tendremos que esperar también a lo que en su momento declare Gerardo Mérida en Estados Unidos, porque sin duda Gerardo Mérida es parte de este enclave importante en el cual pues se tendrá que determinar si realmente el gobierno del estado estaba teniendo este tipo de transacciones y este tipo de alianzas con el cártel. Aquí lo más importante, pues sin duda es por el momento quizás empoderar una narrativa, un discurso por parte del gobierno federal de que ellos estaban enterados de este tema, pero lo que se les olvida es una parte fundamental que tú has mencionado claramente. Si el gobierno del estado estaba enterado o era omiso, por el otro lado, pues también está generando algunas interrogantes que, por ejemplo, que para mí, que en ese sentido forma parte de esta estrategia de comunicación. Si el gobierno del estado no lo sabía, ¿por qué el gobierno federal no intervino Claro. directamente ya en el estado? Y que creo que es fundamental plantear, pues obviamente que esta situación estaba enterada por parte del gobierno mexicano ante los ojos del extranjero, que en este caso quien está encima de nosotros, pues Estados Unidos. A ver, déjame hacerte una pregunta para cerrar. ¿Tienes una idea de por qué no hemos visto una sola fotografía o un solo video del Mencho cuando vemos fotografías y videos de personajes de esta envergadura, invariablemente, casi para que nos digan que conste que está muerto? Sigo pensando exactamente lo mismo que tú y que muchas personas, que realmente nos deja mucho que desear. Hay muchas versiones en torno a que la propia autoridad estadounidense, antes de que se entregara el cadáver a la familia del propio Mencho, dio fe de que por medio de exámenes de ADN, de que era la persona que se buscaba, pero pues ante los ojos de México, pues sin duda forma parte ya de este bestiario, de este imaginario que de alguna manera siempre queda al momento en el cual ocurren este tipo de hechos donde no vemos al criminal abatido. Digo, nos hemos acostumbrado a ver diferentes bandoleros y diferentes capos en las ejecuciones. Digo, es parte de este insano deporte que nos dejó algunos semanarios que hubo en la época de los 70s y 80s, pero que de entrada nos corroboraba que era la persona. Hoy en día no hemos visto absolutamente nada, lo cual nos deja claramente una duda, y que aparte de todo, tomando en cuenta algunos montajes que se han realizado por parte de diferentes instancias de gobierno, pues obviamente queda entredicho si realmente era la persona que está sepultada en aquel panteón en Jalisco, o Sí. realmente hay un tema de protección. Oye, el velorio, qué bárbaro, ¿no? Exactamente, el velorio y todas las medidas de protección que se realizaron, que también es muy cuestionable por el uso indiscriminado de elementos del ejército mexicano para proteger
un tipo de velorio que ni siquiera debería de haber sido vigilado de tal manera. Oye, cerraré preguntándote, cada vez está más protegido por parte del gobierno mexicano los 8 de Sinaloa, porque ya ves que Enrique Díaz no aparece, pero Gerardo Mérida pues ya está hasta incluso testimoniando. Yo creo que sí, yo creo que en su momento este arrinconamiento que está teniendo la autoridad estadounidense hacia la mexicana está cerrando poco a poco el cerco, porque al final de cuentas, poco a poco veremos el acordonamiento, en todo caso veremos, como lo hemos platicado, quizás algún tipo de operativo como el que se realizó el fin de semana pasado en Venezuela, donde acribillaron por medio de un bombardeo Ajá. al Niño Guerrero, en el líder del Tren del Agua. Entonces, yo ya no descarto ninguna operación de este tipo, tomando en cuenta que el gobierno mexicano ha sido muy reticente para este tipo de personajes. Sí ha habido cooperación estratégica en temas de inteligencia, pero en lo que realmente le interesa al gobierno de Estados Unidos, que son los personajes ya ligados a la narcopolítica, pues está topando con pared y es ahí donde puede haber este tipo de operativos. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero Baena, que tengas buena noche. Gracias. Un gusto enorme, Javier. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Que descanses. Hasta luego.